Continuamos con más información en esta mañana de la radio. Seguimos recorriendo las propuestas de los candidatos para las próximas elecciones con temas puntuales del trabajo que realizan en campaña y de la realidad que está ocurriendo en Pehuajó. Vamos a hablar ahora con el candidato a concejal del Frente de Izquierda. Está en línea Gonzalo Greno. Gonzalo, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, buen día Andrea, buen día Tito. Gracias a ustedes por llamar. Gonzalo, bueno, trabajando en esta campaña y en un tema de actualidad que surgió la semana anterior, allí donde se realizó la demolición de una construcción en la calle Sani, ustedes tuvieron la oportunidad de visitar a la vecina que vive en ese lugar. Sí, tal cual. A la tarde, después de lo que pasó, nos acercamos a hablar, a ver cómo había sido toda la situación, ¿no? En qué situación también se encontraban ellos, y bueno, la verdad que nos contaron cosas terribles que por ahí no se habían escuchado en otras declaraciones, ¿no? que habían dado desde el municipio, por ejemplo, ¿no? que a ellos un mes antes de esto que pasó los habían intimado, ¿no? Con una orden de desalojo, cuando bueno, es terrible, ¿no? Porque la señora, bueno, es jubilada, su hijo es docente y tampoco es que les alcanza, ¿no? Para irse a otro lugar, porque los habían intimado con el desalojo y le habían recomendado, entre comillas, ¿no? Irse a alquilar a algún lugar, con lo difícil, ¿no? Que es eso, lo sabemos, con los precios que hay, que van desde 13.500 pesos por un monoambiente hasta desde 32.000 pesos para una casa de 3 ambientes, y bueno, además de todos los requerimientos y tal que se pide tanto en las inmobiliarias como en los particulares. Bueno, al final les dijeron que se iban a poder quedar, ¿no? Dividiendo el terreno en la demolición de la casa donde viven ellos con un tapial, pero bueno, tampoco hay ninguna seguridad, ¿no? Porque primero les dicen que los van a desalojar, después que se pueden quedar y así, y bueno, no se sabe muy bien. Sí, además, bueno, disculpa. Además, bueno, de que habían dicho que iban a poner una dependencia de desarrollo humano o algo así, y ellos nos contaron que en realidad lo que iba a haber era un corralón o un depósito municipal, y bueno, eso también genera, ¿no? una continua molestia. La casa tampoco es que es una casa nueva, ¿no? Es una construcción muy vieja, y tal vez con la entrada de camiones o maquinarias pesadas se puede ir deteriorando también la edificación y puede llegar a pasar no cualquier cosa. Sí, además, a eso iba, porque sabíamos que ustedes habían tenido esta versión. No es una dependencia de desarrollo humano, sino un corralón donde ingresan y salen vehículos de gran porte durante gran parte del día. Digo, tampoco es una situación cómoda a la que se podría exponer a esa familia. Claro, sí, esa es la versión, viste, que nos dieron ellos. El municipio da otra, y al final, viste, hay que esperar a que hagan para saber qué es lo que se va a hacer, ¿no? ¿Qué sensación te dejó en lo personal la situación que atraviesan, lo que te contaron los integrantes de esta familia? Bueno, se fue al corte directamente. Vamos a ver si podemos retomar el contacto con Gonzalo Greno. Es candidato a concejal, en primer lugar, por el Frente de Izquierda, aquí en Pehuajó, hablando de la visita que realizaron a los vecinos que viven hace más de 30 años en Sani 70, lugar donde hubo un trabajo de demolición la semana anterior. Vamos a retomar el contacto. Decía Gonzalo, ¿cuál es la sensación que te quedó en lo personal, de lo que pudiste dialogar, de lo que pudiste ver en esta vivienda? No, la verdad que mucha bronca nos quedó. Bueno, te da bronca, ¿no? Que una señora que haya trabajado toda su vida, que sí, tenga que seguir trabajando para mantenerse a pesar de cobrar una jubilación, no tenga una vivienda propia, una vivienda digna, en condiciones, que es la realidad también de muchísima gente. La precariedad habitacional, bueno, nosotros lo venimos denunciando desde un primer momento. Es el tema principal que hemos tocado, ¿no? En las notas que hemos sacado en la izquierda desde acá, y bueno, con algunos casos también de Carlos Casares. La verdad que es un problema de muchísimos años que se ha mantenido, ¿no? Por las políticas que han tomado los distintos gobiernos.
nosotros opinamos que desde ahí hay que realizar, ¿no?, un plan nacional de vivienda, utilizando, ¿no?, el presupuesto que se usa para pagar la deuda, y también afectando, ¿no?, las ganancias de los grandes millonarios del país, para, bueno, dar una solución estructural, ¿no?, a este problema, y que haya vivienda para todos y para todas. Uh-huh. Gonzalo, ¿tuvieron oportunidad de visitar también a la familia que sufrió la demolición de su vivienda, en este caso por causas ajenas a cualquiera? Digo, se destruyó la vivienda y quedaron también sin un lugar para habitar. No, la verdad que no pudimos ir a visitarles. Uh-huh. Pero bueno, nos pusimos en contacto con algunos conocidos, amigos, ¿no?, y tal, para ver si podíamos ayudar de alguna manera, porque bueno, también vimos que se estaban pidiendo materiales de construcción o chapas para reconstruir, ¿no?, lo que uh-huh. se había derrumbado. Pero bueno, también en ese sentido opinamos, ¿no?, que tendría que haber un fondo de emergencia, un stock, ¿no?, de materiales, para cuando suceden estas situaciones se pueda solucionar rápido, y que la familia tampoco quede en la inopia, ¿no?, de dónde va a vivir o qué va a hacer. Uh-huh. Queríamos hablar de esto, sabíamos que habían realizado estas gestiones, pero el tema de esta semana tiene que ver justamente con otra de las cuestiones preocupantes en Pehuajó, y es la generación de empleo. ¿Hay propuestas, hay proyectos que pueda llevar la izquierda al Consejo Deliberante para impulsar la generación de empleo en Pehuajó? Sí, bueno, nosotros desde que arrancó la campaña, ¿no?, venimos hablando de ese tema, el tema de la desocupación, de la no generación de trabajo, de los salarios de miseria, ¿no? Es un problema histórico, ¿no?, estructural, no es nuevo, ¿no?, como todas estas problemáticas, ¿no?, que se tocan en campaña, y los distintos gobiernos de turno han sido responsables de mantener la situación, que es terrible, ¿no?, con una desocupación hoy en día del 9,6%, y que bueno, está afectando, ¿no?, a más de 2 millones de personas en el país, y si a eso le sumaríamos, ¿no?, los ocupados que están en busca de un empleo mejor, el número ascendería hasta el 26%, uh-huh. Afectando más que nada, ¿no?, a las mujeres de hasta 29 años, que ahí la desocupación representa un 22%. Y bueno, ha bajado, ¿no?, desde el año pasado a este año, ha bajado 1,5 puntos aproximadamente, pero según varios estudios dice que si se mantuviera, ¿no?, la actividad económica a los niveles de antes de la pandemia, la desocupación volvería a trepar casi 1 punto, a casi 12%. Esto es muy preocupante, ¿no?, porque bueno, también en estos datos no figuran o no se contemplan a las personas que buscan empleo de manera precaria, ¿no?, a través de los contactos, repartiéndose de mano. Y bueno, otro reclamo, ¿no?, que nosotros siempre hacemos es que acá en Pehuajó esos datos de desocupación, de cómo se divide el empleo, ¿no?, si cuánto trabajo en negro, cuánto trabajo en blanco, cuánto monotributo, no existen datos de eso desde hace muchísimos años. Eso también es algo que se tendría que hacer para ver desde dónde se parte para solucionar el problema. A ver, desde la derecha de Juntos y desde las patronales, bueno, quieren eliminar las indemnizaciones y reemplazarlas por un fondo donde las empresas o los empresarios supuestamente aportarían periódicamente para un fondo de retiro, un fondo de despido. El oficialismo, por otro lado, dice estar en contra de esta reforma laboral, ¿no?, que tal vez se vote después de las elecciones,
pero en los hechos es completamente distinto, porque en todos los niveles, incluso a nivel municipal, existe el fraude laboral como nosotros lo venimos denunciando entre los trabajadores municipales, con las tercerizaciones para limpieza y mantenimiento, con el personal que es contratado como monotributista, con trabajadores que no están en planta, que no tienen estabilidad laboral, y en Pehuajó la municipalidad es donde más gente labura, porque no hay muchas más opciones. Quizás es el primer trabajo que tienen muchas, y ya entras al mercado laboral muy precarizado. Y el tema de los salarios también son una miseria, ¿no? Están rondando entre los 20.000 y los 30.000 pesos, y el intendente cobra arriba de 250.000 pesos. Y este es un dato viejo, porque también es otro dato que está oculto, los salarios de los funcionarios. Por eso nosotros queremos que los funcionarios dejen de tener esos privilegios a costa de los salarios de miseria que tienen los demás trabajadores municipales. Nosotros tenemos una posición clara y, bueno, la propuesta, ¿no?, de reducir la jornada laboral de 8 a 6 horas, 5 días a la semana, con 30 horas semanales, para que podamos trabajar todos y todas sin una reducción salarial, con derechos plenos y un salario, bueno, que alcance para cubrir la canasta básica familiar. Los trabajadores municipales tienen que cobrar lo que cuesta una canasta básica familiar, y el intendente tiene que cobrar como un docente. Por eso, basta de los privilegios de los funcionarios. También se tendrían que regularizar la situación de las cooperativas, porque una de las propuestas, ¿no?, a nivel local del oficialismo es generar empleo a través de la creación de cooperativas. Pero esas cooperativas tienen que funcionar como funcionan las cooperativas, que es controlada efectivamente por los trabajadores, decidiendo en asamblea, y no que el municipio esté decidiendo por la cooperativa, como pasa con la de reciclaje, que tiene el nombre de cooperativa pero no está inscripta como tal, y el municipio pone a dedo a gente en la comisión. Y bueno, por último también que se cumpla con el cupo laboral travesti trans, que ya hace un año que se decretó. Hay más de 5.000 postulantes y solo 1 de cada 22 consigue un puesto. Entonces hay que dejar un poco, ¿no?, las puestas en escena, hablar de estas cuestiones en los discursos, ¿no?, y implementar plenamente los derechos que se han conseguido por las enormes movilizaciones del movimiento de disidencias y de mujeres. Gonzalo, finalmente, y esta semana también estamos pidiendo la opinión de todos los candidatos respecto de las críticas que recibió la Feria del Libro por algunas actividades en particular. No sé si tuviste oportunidad de ver, de leer lo que ocurrió y cuál es tu visión al respecto. Sí, la verdad que fue muy mediatizado, ¿no? Entonces uno se entera de esas cuestiones. Creo que de lo que me estás preguntando es de estos dibujos, ¿no?, del Che o de Vita que algunos niñas habían coloreado. La verdad que nosotros creemos que tiene más que ver con la ideología o con la línea política de la editorial, que con un adoctrinamiento de parte del municipio, como se ha dicho, ¿no? Nosotros creemos que por ahí adoctrinamiento es otra cosa. No sé, a mí en la primaria, como a muchos y a muchas, ¿no?, nos habían enseñado que Colón descubrió América y que los originarios lo recibieron muy felices, ¿no? O en la secundaria todavía nos enseña sobre las grandes gestas, por ejemplo, de la clase trabajadora, como el cordobazo, el rosariazo, gestas que llevaron a ganar muchísimos derechos a los trabajadores y a las trabajadoras, y se las encubre enseñando, por ejemplo, que Perón les dio, ¿no?, entre comillas, esos derechos a los trabajadores. Me parece que en ese sentido en la educación existen muchísimos sesgos que tienen que ver, ¿no?, con una ideología que es hegemónica, pero no por eso se está adoctrinando con un stand en la Feria del Libro. Me parece que hay que tomar el adoctrinamiento como otra cosa, y no
no llevarlo a estas cuestiones que no tienen mucho que ver con eso. Y bueno, además también muchas de las personas que ahora están hablando de adoctrinamiento después son las mismas que dicen que la ideología de género, por ejemplo, lo es, que es adoctrinamiento, cuando en realidad plantea poner la lupa, analizar, ¿no?, las desigualdades entre los varones, entre las mujeres, que es moneda corriente en este sistema, y también hacer algo, ¿no?, al respecto con eso. Por lo mismo también sucede con la ESI y con su implementación en las escuelas. Bien. Gonzalo, como siempre, te agradecemos muchísimo por toda la información y seguiremos en contacto a lo largo de la campaña. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un abrazo grande. Que tengas buen día, hasta luego. Igualmente, adiós. Gonzalo Greno es el candidato a concejal del Frente de Izquierda, hablando en principio de la visita a vecinos que han sufrido inconvenientes con su vivienda y este reclamo que vienen realizando de implementar planes nacionales de vivienda que permitan el acceso a la casa digna a las familias pehuajenses. Por otra parte, hablando de la generación de empleo desde el punto de vista de los sueldos precarios y la poca oportunidad laboral que tiene Pehuajó, que se reduce prácticamente a la municipalidad, finalmente también dejando su opinión respecto de lo ocurrido en la Feria del Libro.